Osama Bin Laden es conocido como el líder de Al-Qaeda y uno de los hombres más buscados de la historia. Desde su origen en una familia multimillonaria hasta su implicación en los atentados del 11 de septiembre, su vida estuvo marcada por contrastes. He aquí lo que nunca te han contado sobre Osama Bin Laden, una figura cuyo pasado y motivaciones fueron mucho más complejos de lo que muchos creen. Osama Bin Laden, el hombre que ordenó un ataque contra Estados Unidos el 11 de septiembre, el trauma de Nueva York y el hombre que una vez sembró el miedo y el terror en el mundo occidental. El hombre que era conocido por muchos como el terrorista más peligroso y que fue perseguido por Estados Unidos durante 10 años. Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden nació en Riyadh, Arabia Saudita, el 10 de marzo de 1957. Fue el 17º de los 54 hijos de Muhammad Awad bin Laden, un inmigrante yemení que fundó una empresa constructora valorada en $1.000 millones en Arabia Saudita y tuvo 22 esposas. Su madre era Hamida Al-Atas, de Siria. Nació en una de las familias más ricas de Arabia Saudita. Osama significa león en árabe. Durante su infancia, Osama ayuda a su padre en su trabajo y recibe entrenamiento en explosivos para hacer estallar montañas y construir carreteras. Fue criado como un devoto musulmán sunita. Su padre murió en 1968 en un accidente aéreo y Bin Laden hereda entre 30 y 80 millones de dólares que se mantienen en un fideicomiso hasta que cumple 21 años. Bin Laden se gradúa en la Universidad Rey Abdulaziz de Jeddah con un título en Administración Pública y Economía. En 1979 ocurre un acontecimiento que le afecta profundamente. El mundo musulmán queda conmocionado por la derrota de Palestina a manos de los israelíes en la guerra. Había una enorme población musulmana en Palestina, aunque él era apenas un joven. Pero ocurre otro acontecimiento que lo convierte de estudiante idealista en guerrero y terrorista. En 1979 se produjo una revolución en Afganistán y el gobierno comunista llegó al poder. Mucha gente en Afganistán quería seguir la misma cultura que ellos seguían. Como había un gobierno comunista, los soviéticos o los rusos tenían todo el apoyo. Así que hubo una lucha en la que los gobiernos soviético y afgano estaban de un lado y del otro lado había gente que había estado en el poder y que estaba en contra del gobierno, conocidos como muyahidines. El 24 de diciembre de 1979, en Afganistán, los tanques soviéticos o rusos entraron en el país en Nochebuena. Osama Bin Laden quedó muy impresionado por la forma en que el pueblo afgano contraataca, especialmente los muyahidines, los guerreros sagrados islámicos. Osama Bin Laden cree que un ataque contra un musulmán es un ataque contra todos los musulmanes. Osama Bin Laden tomó esto muy en serio. Osama Bin Laden, nacido en 1957 en Arabia Saudita, provenía de una familia de élite empresarial. Su padre, un exitoso empresario que trabajaba en la industria de la construcción, dejó a Bin Laden una gran fortuna y un vasto imperio empresarial. Sin embargo, desde temprana edad, Bin Laden se sintió atraído por la ideología islámica radical, influenciado por sus estudios religiosos. A pesar de su privilegiada situación económica, abandonó su vida cómoda y decidió involucrarse en la lucha por causas islámicas, lo que lo llevó a unirse a la yihad en Afganistán en la década de 1979. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, Bin Laden vio la oportunidad perfecta para unir sus creencias religiosas con una causa política. Aunque no poseía entrenamiento militar ni experiencia directa en combate, su enorme fortuna le permitió desempeñar un papel crucial en la financiación de la resistencia afgana. Bin Laden comenzó a donar grandes sumas de dinero para adquirir armas, equipo y suministros médicos, además de financiar los esfuerzos logísticos necesarios para organizar y movilizar a los combatientes muyahidines. A través de su generosidad, rápidamente se ganó la confianza de los líderes muyahidines y se convirtió en una figura influyente dentro de la resistencia afgana contra los soviéticos. Durante su tiempo en Afganistán, Bin Laden se asoció con varios grupos islamistas radicales, incluidos aquellos que, más tarde, formarían la base de lo que sería Al-Qaeda.
Este periodo fue crucial, ya que fue entonces cuando Bin Laden desarrolló su visión de una yihad global, en la que no solo lucharía contra los invasores extranjeros en tierras islámicas, sino que también se opondría a gobiernos que consideraba corruptos, como el de Arabia Saudita, y a la influencia occidental en el mundo musulmán. Bin Laden vio a los estadounidenses y sus aliados como los enemigos principales del Islam, lo que intensificó su odio hacia ellos. A medida que la guerra en Afganistán terminaba en 1989 con la derrota de los soviéticos, Bin Laden consolidó su influencia financiando actividades extremistas y estableciendo células terroristas. En 1988 fundó Al-Qaeda, que se convirtió en una de las organizaciones más temidas, llevando a cabo el ataque más devastador, el del 11 de septiembre de 2001. Los Mujahideen Osama Bin Laden era multimillonario, pero en lugar de vivir como un príncipe, se encuentra en Afganistán. Bin Laden recauda dinero para los mujahidines que luchan en Afganistán y también les proporciona ayuda logística y humanitaria. Permanece allí durante una década utilizando equipos de construcción de su empresa familiar para ayudar a la fuerza guerrillera musulmana a construir túneles de refugio y una carretera a través de las escarpadas montañas afganas. En ocasiones participó en batallas y protegió a los combatientes de las bombas rusas. Durante esos años, también luchó personalmente en la batalla contra la Unión Soviética alrededor de 1986. Durante esta guerra, Osama Bin Laden recibió el apoyo de los Estados Unidos y le proporcionaron una gran cantidad de fondos y armas para luchar contra la Unión Soviética. Estados Unidos y Arabia Saudita proporcionaron 40 millones de dólares en ayuda financiera y armas a casi 100 mujahidines y árabes afganos de 40 países musulmanes. A través del ISI pakistaní, se da cuenta de que el combatiente afgano necesita algo más que dinero. Necesita una organización. Miles de combatientes árabes de Egipto, Siria y Jordania acudieron en apoyo de los mujahidines. Osama Bin Laden empezó a establecer un orden. Su misticismo crece en la sociedad musulmana, ya que era hijo de un grupo de personas con un privilegio extremo, pero no otorga ningún trato especial, lo que aumenta su carisma. Esto le hizo muy respetado por la gente que luchaba a su lado. Aunque era multimillonario, dormía con ellos y comía lo mismo que ellos. Los guerreros afganos se volvieron muy devotos y leales a él por sus acciones en apoyo de su causa. Fue tratado como un héroe en la guerra en Oriente Medio, lo que le dio una reputación y un estatus en el mundo militante musulmán. Poco a poco, desarrolló la confianza necesaria para llevar su yihad a un nivel completamente nuevo. Pronunció su primer discurso contra Estados Unidos diciendo que los estadounidenses toman su dinero y se lo dan a los judíos para que puedan matar a los musulmanes y a Palestina. En 1988, Bin Laden formó una organización a la que llamó Al-Qaeda, que en árabe significa la bestia. Su misión era destruir la influencia occidental y defender el Islam y unir a otros musulmanes para que se unieran a la yihad que él exigía. Todos sus miembros habían hecho un juramento religioso a él personalmente. En esa época empezó a creer que era un masija islámico. En 1989, la Unión Soviética se vio obligada a retirarse de Afganistán, después de una larga y costosa guerra que terminó en derrota. Este resultado fue una victoria simbólica para los combatientes mujahidines, y Bin Laden, quien había sido un financiador clave de la resistencia afgana, fue recibido como un héroe tanto en Afganistán como en su país natal, Arabia Saudita. Su papel en la derrota de los soviéticos le otorgó gran prestigio y fue visto como un líder influyente dentro de los círculos islamistas. Sin embargo, a pesar de su estatus de héroe, Bin Laden comenzó a experimentar un creciente desencanto con el gobierno saudí, lo que marcaría el comienzo de su ruptura con la monarquía. Al regresar a Arabia Saudita, Bin Laden esperaba que su fama y contribuciones en la yihad le otorgaran una mayor influencia política. No obstante, pronto se dio cuenta de que el gobierno saudí no estaba dispuesto a apoyarlo en sus aspiraciones de poder. La monarquía saudí, que se mantenía estrechamente aliada con Estados Unidos, no estaba dispuesta a fomentar el extremismo islámico y veía a Bin Laden como una amenaza.
A pesar de ser una figura popular entre ciertos sectores de la sociedad saudí, su creciente oposición al gobierno y sus críticas a la presencia militar estadounidense en Arabia Saudita lo pusieron en conflicto con las autoridades. Bin Laden no solo desaprobaba la alianza de su país con los Estados Unidos, sino que también rechazaba la influencia que Occidente ejercía sobre la política y la cultura saudí. Este desencanto con la monarquía saudí llevó a Bin Laden a participar activamente en movimientos de oposición. A través de su poder económico y su red de contactos, comenzó a movilizar a otros disidentes y a organizar un movimiento islamista radical en Arabia Saudita. En su discurso, Bin Laden abogaba por una ruptura con la influencia occidental y la instauración de un gobierno islámico que regiría según la ley Sharia. Sin embargo, sus críticas y acciones provocadoras no fueron bien recibidas por el régimen saudí, que lo acusó de intentar subvertir el orden establecido. Debido a sus crecientes actividades opositoras y a sus comentarios incendiarios contra la monarquía, Bin Laden fue finalmente expulsado de Arabia Saudita a principios de la década de 1990. Al salir de Arabia Saudita, Bin Laden se trasladó a Sudán en 1991, donde continuó con sus actividades extremistas. A pesar de estar alejado de su tierra natal, no abandonó su lucha contra lo que consideraba los enemigos del Islam. Durante su tiempo en Sudán, Bin Laden comenzó a organizar y financiar células terroristas a nivel internacional, estableciendo conexiones con diversos grupos islamistas radicales. En este periodo, también comenzó a conceptualizar y planificar ataques más ambiciosos, lo que culminaría en la fundación de Al-Qaeda, un grupo cuya misión era llevar a cabo una yihad global contra los intereses occidentales y cualquier gobierno musulmán que considerara corrupto o aliado de Occidente. Su experiencia en la yihad afgana y sus críticas al régimen saudí sentaron las bases de lo que sería su legado como uno de los terroristas más notorios de la historia. La derrota de la Unión Soviética y su retirada de Afganistán fue un gran momento para Bin Laden. Se atribuye el mérito de la victoria afgana y cree que esta victoria es una prueba de que Dios está de su lado, y se consideró que esta era una victoria para todo el mundo islámico. Demostró que los árabes tienen la capacidad de derrotar a las superpotencias como la Unión Soviética o Rusia. El 7 de agosto, Irak invade Kuwait y la frontera con Arabia Saudita. Bajo el liderazgo de Saddam Hussein, Osama Bin Laden regresa a su país natal, Arabia Saudita. Osama Bin Laden luego envía un mensaje a la familia real saudí ofreciendo su ayuda para derrotar a Saddam Hussein, pero esta oferta es rechazada por Arabia Saudita. Mientras Estados Unidos de América ayudaba a Arabia Saudita, Osama Bin Laden se sintió sumamente ofendido por el gobierno de Arabia Saudita. ¿Quién invita a los cristianos o a Estados Unidos a defender a Arabia Saudita? Las tropas estadounidenses llegaron a Arabia Saudita para tener una base cerrada desde la que perseguir a las tropas del líder iraquí Saddam Hussein. Bin Laden se indignó por la presencia de fuerzas estadounidenses cerca de los lugares sagrados musulmanes de la Meca y Medina y en su país natal. Bin Laden observó que 300 soldados, tanto hombres como mujeres, llegaron a su país. Estaban construyendo bases, bebiendo alcohol y tomando sol. A sus ojos, Estados Unidos no puede ser la salvación de Arabia Saudita. Bin Laden pide a sus correligionarios musulmanes que se rebelen contra este atropello. El gobierno de Arabia Saudita pone a Bin Laden bajo arresto domiciliario. En 1991, Bin Laden es expulsado de Arabia Saudita por su régimen, considerándolo ahora una amenaza directa para la familia real. Finalmente, él y sus seguidores se trasladan a Sudán, donde hay un gobierno islámico. Sudán era un país en bancarrota que necesitaba dinero y Osama Bin Laden era un banco ambulante en Sudán. Construyó muchas carreteras importantes, empleó a mucha gente y fue muy bien recibido en Sudán. Todo esto era simplemente una tapadera para la verdadera operación de Bin Laden. Comenzó a producir armas de destrucción masiva en esa nación africana. Al-Qaeda comienza a convertirse en una red terrorista. El 26 de febrero de 1993,
una bomba explotó en el estacionamiento subterráneo del World Trade Center en Nueva York, causando la muerte de 6 personas e hiriendo a más de 1000. Este atentado fue un acto de terrorismo que buscaba no solo causar pánico y destrucción, sino también dejar claro el rechazo de ciertos sectores radicales a la influencia occidental, especialmente en suelo estadounidense. A pesar de la magnitud del ataque, el objetivo principal de los terroristas, derribar las torres, no se logró. Sin embargo, la explosión fue un mensaje claro de la creciente amenaza del extremismo islámico. El ataque del World Trade Center de 1993 fue llevado a cabo por un grupo de 6 radicales musulmanes, cuyos vínculos con organizaciones islamistas extremistas pronto comenzaron a ser investigados por las autoridades estadounidenses. Durante la investigación, los funcionarios de inteligencia sospecharon que Osama Bin Laden podría tener alguna relación con el ataque, debido a sus conexiones con grupos islamistas radicales y a su influencia sobre células terroristas en diversas partes del mundo. Aunque Bin Laden no fue directamente implicado en la planificación del atentado, la ideología radical que él promovía y el dinero que sus organizaciones manejaban lo vincularon a los perpetradores. Esta información reforzó las sospechas de que Bin Laden, aunque no había ordenado explícitamente el atentado, jugaba un papel en la radicalización y formación de aquellos que llevaron a cabo el ataque. Más tarde, Bin Laden sería nombrado co-conspirador junto con otros en este atentado, aunque su implicación directa no pudo ser probada en ese momento. La reputación de Al-Qaeda crece a un nivel completamente nuevo. El 23 de agosto de 1996, Bin Laden declara una guerra santa contra Estados Unidos. Estos ataques comenzaron a tener como objetivo no solo las bases militares y diplomáticas occidentales, sino también las infraestructuras civiles y económicas de los países aliados de los Estados Unidos, reflejando la expansión de la lucha de Al-Qaeda más allá del ámbito local y hacia un enfrentamiento global con el poder occidental. Estos ataques suicidas fueron un cambio radical en las tácticas terroristas, marcando el inicio de una serie de atentados que tendrían un impacto devastador en los años venideros. El uso de bombas suicidas fue un componente esencial en la estrategia de Al-Qaeda para infundir el miedo y enviar un mensaje claro de que estaban dispuestos a llevar la guerra a cualquier parte del mundo, incluso a costa de la vida de sus propios miembros. A medida que Bin Laden y su organización llevaban a cabo más atentados suicidas, el mundo comenzaba a enfrentar una nueva era de terrorismo global, una que cambiaría radicalmente la forma en que las naciones lidiaban con la seguridad y el extremismo. Estos ataques suicidas no solo fueron una forma de infligir daño, sino también una herramienta simbólica que reforzaba la idea de sacrificio en nombre de una causa que Bin Laden consideraba sagrada. Creó un ejército de bombas inteligentes con cerebros humanos capaces de pensar y navegar. El 7 de agosto de 1998, en Kenia, un camión se dirigió a la Embajada de Estados Unidos. Los terroristas suicidas mataron a 213 personas, incluidos 12 estadounidenses, y hirieron a 4,600 personas, especialmente civiles kenianos. 4 minutos después, explota un segundo atentado suicida en la Embajada de Estados Unidos en Tanzania. Hay 11 muertos y 84 heridos. Es la primera vez que Bin Laden hace lo que se convertirá en su sello personal: el ataque múltiple. Osama Bin Laden se volvió cada vez más furioso y despiadado, centrándose especialmente en los estadounidenses. En represalia, el presidente estadounidense Clinton disparó 75 misiles de crucero contra campamentos de Al-Qaeda en Afganistán. Pero estos ataques solo enfurecen a los musulmanes de todo el mundo y fortalecen la imagen de Bin Laden como un héroe islámico. El 7 de junio de 1999, Bin Laden aparece por primera vez en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. El 12 de octubre de 2000, en Yemen, un terrorista suicida atacó al ejército estadounidense. Un pequeño barco en el que viajaban atacantes suicidas abrió un enorme agujero en el destructor estadounidense USS Cole, valorado en $1.000 millones, en el puerto de Adén, matando a 17 marineros estadounidenses y a otros 39 heridos. Quiere atacar el corazón mismo de los valores estadounidenses.
Él cree que el World Trade Center fue la representación de lo que era Estados Unidos. No le importa que los civiles fueran el objetivo, incluidos algunos musulmanes. El secuestrador principal, Muhammad Atta, nacido en Egipto, es un aspirante a yihadista que vive en Alemania. Osama Bin Laden lo eligió porque hablaba inglés con fluidez y estaba familiarizado con la vida en los países occidentales en las 19 operaciones que se llevarían a cabo en el ataque suicida. Osama Bin Laden hizo creer a los atacantes suicidas que serían mártires y héroes que ayudarían al Islam y a todo el mundo musulmán. Explica que todos los aviones secuestrados en los Estados Unidos deben estrellarse o explotar casi al mismo tiempo para maximizar el impacto psicológico. El 11 de septiembre de 2001, a las 8:45 de la mañana, un Boeing 767 de la aerolínea estadounidense American Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Boston Logan. A bordo llevaba a más de 80 personas, incluyendo pasajeros y miembros de la tripulación, pero el avión no alcanzaría su destino. En lugar de llegar a Los Ángeles, el vuelo 11 fue secuestrado por 5 terroristas vinculados a Al-Qaeda. En cuestión de minutos, el avión desvió su rumbo y, cargado con aproximadamente 20.000 galones de combustible para aviones, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York, en un ataque brutal que dejó una marca indeleble en la historia. La colisión fue un impacto devastador. La explosión resultante de la enorme cantidad de combustible hizo que el edificio se incendiara de inmediato, con las llamas extendiéndose por varios pisos. El impacto y el fuego causaron un daño estructural masivo, y los primeros informes indicaron que muchas personas quedaron atrapadas en los pisos superiores, mientras que otras lograron escapar. Este fue solo el primer paso de una serie de ataques terroristas coordinados que cambiarían para siempre la seguridad y el panorama político global. La Torre Norte, símbolo de la prosperidad de Nueva York, pronto se vería envuelta en una crisis de proporciones internacionales. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center y pocos minutos después, el vuelo 175 impactó la Torre Sur en vivo, confirmando que Nueva York era el objetivo de un atentado terrorista. Ambos edificios comenzaron a arder, debilitando su estructura. Mientras el presidente George W. Bush era informado a las 9:28 de la mañana, el mundo observaba horrorizado cómo se desarrollaba la tragedia. El impacto dejó un enorme agujero en llamas cerca del piso 80 del rascacielos de 110 pisos, matando instantáneamente a cientos de personas y atrapando a cientos más en los pisos superiores. 18 minutos después de que el primer avión se estrellara, un segundo avión apareció del cielo, giró bruscamente hacia el World Trade Center y se estrelló contra la Torre Sur cerca del piso 60. 4 aviones comerciales estadounidenses son comandados en vuelo por 19 secuestradores. 2 de ellos se estrellan contra el World Trade Center de Nueva York, otro contra el Pentágono, a las afueras de Washington, y el fuerte que se dirigía a un objetivo desconocido se estrella en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania. Más de 3 personas mueren. La operación tuvo un éxito que superó sus sueños más descabellados. Ahora todo el mundo conoce su nombre. Estados Unidos quedó profundamente conmocionado. Esto nunca había sucedido antes en Estados Unidos. Poco después, el gobierno de Estados Unidos nombró a Bin Laden como principal sospechoso. Y Osama Bin Laden se convierte en el más buscado de Estados Unidos con una recompensa de $25 millones por su cabeza. Están vivos. Comienza la caza de los terroristas más malvados. Estados Unidos invade Afganistán y busca a Bin Laden. Bin Laden desaparece del muro. Bin Laden sabía que lo perseguían por todas partes. Para protegerse, no utiliza ningún dispositivo electrónico y se comunica únicamente a través de un mensajero de confianza. Se aísla y ya no lo hace. Es el líder de los terroristas extremistas. Estaba atrapado en su propia prisión. Ya no podía ir a ninguna parte. Durante 10 años, Estados Unidos ha estado buscando al hombre responsable del peor ataque terrorista de su historia. En 2010, mientras sigue caminando solo por su jardín, un satélite de seguridad de la NSA observa a un hombre alto que camina por un jardín cerrado.
La CIA cree haber encontrado a Osama Bin Laden en el sitio de la India y planea atraparlo. En abril de 2011, el presidente Obama ordenó una operación encubierta para matar o capturar a Bin Laden. El 1 de mayo de 2011, en Pakistán, en las horas previas al desembarco, 2 helicópteros Black Hawk con capota inclinada de Loris se acercaron a un complejo ajardinado en una misión aprobada directamente por el presidente de Estados Unidos. En la noche del 2 de mayo de 2011, un equipo de élite de la Marina de los Estados Unidos, conocido como los Navy SEALs, llevó a cabo una operación en la ciudad de Abbottabad, Pakistán. Su misión era capturar o eliminar a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, quien había estado en la clandestinidad desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La operación, llamada Neptune Spear, fue ejecutada con precisión, pero no sin desafíos. El equipo de SEALs irrumpió en la residencia de Bin Laden en la madrugada, disparando a los guardias y atravesando varias paredes para llegar al líder de la organización terrorista. Bin Laden, al escuchar los disparos y las explosiones que resonaban en la casa, se despertó rápidamente, alterado por la intensidad de los combates. Cuando los Navy SEALs entraron en su dormitorio, se encontró con el líder de Al-Qaeda, que estaba parcialmente desarmado. Según los informes, Bin Laden le dijo a su esposa que no encendiera la luz, lo que resultó ser sus últimas palabras. Mientras tanto, sus 2 hijos, que se encontraban en el mismo piso, presenciaron la invasión, pero no fueron heridos en el proceso. La casa de Bin Laden estaba protegida por altos muros y seguridad, pero los SEALs lograron alcanzarlo. Al intentar defenderse, tomó una pistola y un fusil, pero fue abatido rápidamente. La operación duró solo unos minutos, y tras su muerte, Bin Laden fue enterrado en el mar, lo que generó controversia. Su muerte marcó el fin de la caza de uno de los terroristas más buscados, aunque dejó preguntas sobre las implicaciones políticas y legales de la acción. Durante una operación de 40 minutos, Bin Laden se resiste y muere en un tiroteo, al igual que una mujer y otros 3 hombres adultos. Se cree que uno de ellos es un líder adulto de Al-Qaeda. En menos de 24 horas, el cuerpo de Bin Laden es enterrado en el mar, por lo que su cuerpo nunca podrá convertirse en un santuario y la gente no podrá venerarlo. Pero, aún así, el terrorismo islámico no ha desaparecido. Cuando muere un líder fanático, nace otro movimiento. El complejo donde Osama Bin Laden fue asesinado estaba situado a menos de 1 milla de la Academia Militar de Pakistán y a menos de 100 kilómetros en coche de la capital de Pakistán. Las autoridades pakistaníes no fueron alertadas de antemano sobre la operación. Solo los funcionarios estadounidenses les informaron a ellos y a los de otros países. Una vez que las fuerzas estadounidenses se encuentran fuera del área de seguridad aérea pakistaní, un helicóptero estadounidense cae en la operación, pero ningún soldado estadounidense resulta herido. Después de matar a Bin Laden, las fuerzas estadounidenses se marchan del complejo con su cuerpo. En el plazo de 24 horas es enterrado en el mar de acuerdo con la ley islámica, ya que ningún otro país estaba dispuesto o era capaz de recibir su cuerpo para enterrarlo en tierra. Osama Bin Laden tuvo 6 esposas y 26 hijos. Muchos de los hijos de Bin Laden huyeron a Irán. Después del ataque del 11 de septiembre, Osama Bin Laden y el 11 de septiembre cambiaron el mundo para siempre. Se convirtió en un fascista religioso. Creía que era un masija islámico. Fue el primer yihadista islámico que tenía capacidad financiera y de liderazgo. Pasó de ser uno entre muchos guerreros santos a ser una figura de culto en cuyo nombre sus seguidores aterrorizarán al mundo. Osama Bin Laden, que originalmente provenía de una familia adinerada y respetada en Arabia Saudita, pasó de ser un joven que disfrutaba de privilegios a convertirse en uno de los hombres más notorios y temidos del mundo. Su transformación hacia un líder terrorista fue gradual pero devastadora, comenzando con su involucramiento en la lucha en Afganistán contra la invasión soviética, donde consolidó sus creencias extremistas. A lo largo de los años, la radicalización de Osama Bin Laden lo llevó a formar Al-Qaeda y planear algunos de los ataques más devastadores de la historia moderna. Su odio hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos, justificó la muerte de miles de personas inocentes, culminando en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Aunque su muerte en 2011 cerró el capítulo de su vida, las consecuencias de su ideología extremista siguen afectando al mundo, dejando un legado de terror y violencia. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.